En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Les recuerdo antes de presentar a nuestros invitados y a los panelistas de hoy que este programa se repite por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, en el 97.3 de su radio, que nos puede ver en vivo en Facebook a través de NCS Campeche. Voy a presentar a quienes ya están con nosotros. César González, buenos días, bienvenido. Hola, Mero, muy buenos días a todas y a todos. Alberto Kutz, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los que nos escuchan en la Mesa Revuelta, principalmente a taxistas que siempre nos mandan saludos. Bueno, qué bueno que nos sigan escuchando. Igual nos escuchan allá en el COSH. Siempre nos escuchan. También en el COSH, COSH. sí. COSH. Pues en el coche puro noticia del gobierno pasa, ¿no? No, hay también hay conductores que les gusta escuchar conductores. Radio. Ay, muy bien. escuchar el programa y los programas de NSS, sí, porque escuchan, yo casi todos los días uso el COSH, escuchan Radio Fórmula, EXA. Excelente. Son conocedores. ¿Habrá señales en eso que dijiste? Ya estamos trabajando en territorio. José Segovia, buenos días a todos. Ricardo Medina. ¿Qué tal, Homero? Y mucho gusto para todos los que nos hacen el favor de escuchar. Estamos en territorio, nosotros no nos andamos con cuentos. Ramas, claro. Ya nos ven ahí. Bueno, vamos a comenzar con los temas. La Secretaría de Educación Pública anunció la decisión de mantener sin cambios el calendario escolar del ciclo 25-26, cuya conclusión se mantiene para el 15 de julio. Ya no vamos a ir al Mundial porque ya nos cancelaron el 5 de junio. Hoy sí que nos dejó mal Mario, ¿no? Esta determinación revierte la propuesta presentada el pasado 7 de mayo ante la CONAEDU, que buscaba modificar el calendario con el fin de adelantar las vacaciones ante el próximo Mundial de Fútbol y la ola de calor. Tercer llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el acuerdo anterior solo era una propuesta que debía plantearse en definitiva para que los niños no pierdan clases. Ayer, después de una reunión de 5 horas, la SEP y los estados dejaron la finalización del calendario como estaba prevista, o sea, el calendario escolar como se había programado originalmente. En la víspera, hasta la Comisión de Derechos Humanos alertó sobre el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Al sostener el número de días efectivos de clase, se garantizará el cumplimiento de los planes y programas de estudio en la educación pública y privada. Si bien el acuerdo permite a las entidades federativas realizar ajustes locales ante circunstancias extraordinarias, conforme al artículo 87 de la Ley General de Educación, siempre y cuando se cumplan los contenidos educativos esenciales. Bueno, como ocurre acá en nuestro estado, que con la cuestión de los muertos, ¿no? Día de Muertos, todo pues se modifica el calendario de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones. Antes de que se diera reversa el acuerdo que impulsó, Mario Delgado señaló ante el Consejo que el sistema económico obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar. Afirmó que es injusto que las empresas pretendan que Laura resuelva su falta de flexibilidad laboral. Indicó que medir la educación por el cumplimiento de los días de un calendario de 185 días es una visión tecnócrata. Otras polémicas declaraciones del titular de la SEP fueron: después del 15 de junio se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico. Debemos ser honestos, cito. Tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el ecosistema educativo. Después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa. Se convierte la escuela en una instancia forzada. Bueno, pues tienen ahí su área de planeación y programación, pero sí me parece que sí molestó a Mario Delgado este hecho de que lo hayan obligado a echar reversa en un asunto que, bueno, sabemos que de por sí México no está muy bien en educación. Y bueno, si ya saben ellos también que a partir del 15 de junio, que a partir del 15 de junio, pues los maestros aquí dice que nada más van a
ocupar los salones al igual que los alumnos sin hacer nada, pues bueno, ahí tienen un área de planeación y programación para que empiecen a modificar estos hechos. Pero bueno, la cuestión es que se están dando apenas cuenta cuando ya llevan más de 7 años en este gobierno, ¿no? Quieren hacer modificaciones. ¿Qué es lo que inconformó a la gente y a los sectores que dependen de la educación? Pues que esto fue una ocurrencia así de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues obviamente vino el rechazo porque hay que reconocer que viene las secuelas que tiene, por ejemplo, perjudica a las papelerías, al transporte. Bueno, hasta los cursos propedéuticos iban a perjudicar, porque sabemos que el alumno que pasa de la primaria a la secundaria, a la preparatoria y la preparatoria de profesión, por lo general en todas las instituciones hay un curso de nivelación que les llaman, ¿no? Y ahí pues también ese periodo se iba a perder. Bueno, pero como siempre digo, ustedes tienen la mejor opinión. César González, tú además que estás involucrado en este tema, ¿no? En mis tiempos oficiales. Hay muchas realidades en este tema, ¿no?, que me gustaría ir señalando de manera puntual. Lo cierto es que una de ellas es que la propuesta que se está platicando vino también no solamente de Mario Delgado, sino de algunas y algunos secretarios de educación de los estados de la República, principalmente de aquellos que van a tener las sedes mundialistas, es decir, Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México. Y el área conurbada de la Ciudad de México, que también implica un tanto más al Estado de México. Adicionalmente a estas, por ejemplo, Quintana Roo va a albergar a 2 selecciones nacionales, una de ellas es Alemania, si no me equivoco, y otras ciudades de México, de la República Mexicana, van a ser justamente sedes premundialistas, es decir, estamos a un mes del Mundial, no tardan en llegar a estas ciudades las selecciones nacionales, lo que implica, por supuesto, mayor tráfico, etc. Entonces, para regresar al punto, la primera realidad que quiero atender es que justamente esta propuesta fue construida también con los secretarios de Educación Pública. Y me refiero a una segunda realidad derivado de este tema, que tiene que ver con las declaraciones de algunas y algunos gobernadores de que no les pareció de entrada esta propuesta el 7 de mayo, rechazándola categóricamente, pero sus secretarias y secretarios de Educación estuvieron presentes en la CONAEDU y fue por unanimidad aprobada esa propuesta en su momento. Entonces, o no hablan con sus secretarios de Educación, o los mandan a que aprueben algo por cortesía política y después se echan para atrás. Es decir, hubo un jaloneo en ese sentido por todos lados. La tercera realidad que me gustaría apuntalar es que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, le pone freno al día siguiente a esta propuesta en la mañanera del pueblo, y dice, no, es una propuesta, cuando sí, erróneamente el secretario de Educación, el licenciado Mario Delgado, ya había cantado que era pues más que una propuesta, que era un hecho. Entonces me parece que ahí sí hubo un mal cálculo de la Secretaría de Educación Pública, porque no llevó la propuesta a Palacio Nacional. Desde mi punto de vista y como se dieron las cosas, y de manera, por eso inicié al principio diciendo vamos a hablar de realidades. Desde mi punto de vista, siendo muy objetivo, no llevó la propuesta a Palacio Nacional, no fue conversada con Palacio Nacional para ver las implicaciones y el desglose, ¿no?, de todo esto. Lo que apuntabas, ¿no?, cómo afecta en la economía, cómo afecta a las y los padres de familia, cómo afecta justamente las salidas de las escuelas, es decir, las graduaciones, los términos de ciclo escolar. Finalmente, todas las implicaciones que pudiera tener un ajuste en calendario, ¿no? Calendario escolar. Eso es lo tercero. El cuarto punto, o la cuarta realidad que me gustaría señalar, es que no se equivoca Mario también al decir que hay un periodo después de que en el calendario escolar se señala
los finales que pudieran ser para preparatoria o los exámenes que pudieran ser para básica, hay un periodo de gracia o muerto. Lo digo porque no hace mucho tiempo, hace unos 15 años dejé de ser estudiante de secundaria, de preparatoria, que evidentemente estás en el aula viéndole la cara al maestro, a la maestra, cuando tú ya pasaste todo, pero tienes que permanecer en la escuela. Es decir, él lo señalaba como un periodo de carga administrativa. Sí, es verdad, hay alumnos, alumnas que todavía pueden buscar una mejor calificación, pueden hacer algún ejercicio más, alguna tarea extra para ponerse al día y mejorar su calificación, pero quienes no, que es muchas veces la gran mayoría, no tienen nada que hacer en las aulas. Y entonces ya se vuelve un ejercicio donde sí, la economía familiar sigue gastando, sí, porque sigue mandando a sus hijos a las escuelas, muchas veces en el transporte público, en algún medio de transporte, sí, se sigue generando gasto a la hora de poder tener los alimentos. Es decir, se sigue derramando dinero en este periodo. Estoy diciendo una realidad que yo viví hace unos 15 años y que no estamos lejos de eso. No, y se sigue viviendo. Y se sigue viviendo. Eso hay un área y ya deben resolverlo, ¿no? Pero siempre ha sido así. Es decir, no es de este año, no es de este sexenio. Te estoy hablando de hace 15 años, pues gobernaba el PRI, gobernaba el PAN en la presidencia de la República, y esto es un hecho que se sigue haciendo así. Sí, y en mis tiempos, por ejemplo, de estudiante, habían 2 meses de vacaciones. Y en la última realidad también, que quiero señalar, es que si bien la polémica también tuvo que ver en la conversación las y los padres de familia, pude ver algunos comentarios de papás, sí, que rechazaban totalmente la propuesta porque señalaban puntualmente que dónde iban a dejar a sus hijos, a sus hijas, en este periodo, sí, de reajuste, y habían otros que señalaban, nuestros hijos son nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de la escuela el albergarlos, el tenerlos, el cuidarlos. Su fin o su objetivo es educarlos, ¿no? Profesionalmente, hablando académicamente. Entonces, he señalado todas estas realidades, porque si bien no estoy defendiendo lo que sucedió, que lo aclaro, ¿sí? Sí estoy diciendo, estuvo mal, fue un muy mal error de cálculo de la Secretaría de Educación Pública, de la misma CONAEDU, por supuesto, porque ahí estuvieron inmersos todas y todos los secretarios de Educación Pública del país, sí, del país. Y que finalmente también vemos hoy, porque escuchaba yo el mensaje de ayer de alguno de tus compañeros que estuvieron en esta misma mesa en el programa de las 8 de la mañana, donde decían, vamos a ver qué resuelve la CONAEDU, qué resuelven, porque nunca se echan para atrás. Bueno, se echaron para atrás. Y tan se echaron para atrás que la Presidenta de la República fue la primera en echarse para atrás. Y no en echarse para atrás, sino ponerle freno más bien a una propuesta que no está totalmente consensada, ¿sí? Y que al grueso de la población no le pareció. Entonces, vamos. He planteado una serie de realidades de las cuales se puede profundizar, por supuesto, el debate. Lo cierto es que hoy tenemos el mismo calendario escolar con el cual iniciamos el ciclo escolar. Sí. El manotazo de la presidenta surtió efecto. José Inurreta Borges, buenos días, bienvenido. Vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso. Manuel Atoche Hernández Góngora dice, comentarista, saludos desde el Fobiste, Pablo García Montilla, gracias por la información. Saludos, Manuel. Jorge Esquivel Ruiz, como siempre, Moreno y sus ocurrencias, al menos ya se dieron cuenta que son tontos, pero por no decir lo menos. El Mundo Dantes, buen día, antes que opine Inurreta, ¿a quién representa para saber pensamiento de qué partido es? Empezamos. Bueno, ahí está. Pues yo me represento a mí mismo para empezar. Ahí está, bueno. ¿No apoyas a Nelly? Sí, mi amiga Nelly. ¿Por qué? Pero ese dicen que quién representa, pues yo me represento a mí mismo, ¿no? Ah, está bien. No lo dijeron. Pues así es. Alberto Gutz.
¿Qué decir de lo que pasó el 7 de mayo, no? Digo, sí. 7 de mayo. 7 de mayo. El 7 de mayo, en esa reunión, pues hay que recapitular con lo que pasó. Sale muy orondo, una palabra bonita, ¿no? Para Mario Delgado. Sale así. Y anuncia que se modifica el calendario de la SEP. Según él estaba dando un anuncio que iba a ilusionar a padres, maestros y a la comunidad estudiantil. ¿Cuál fue el argumento? Torpe, hay que decirlo. Decir que se modifique el calendario original de educación en México de 185 días, para rebajarlo le estaba quitando 6 semanas. Que por el asunto del calor y por el asunto del Mundial de Fútbol en México. Me parece que fue un argumento muy torpe. Y lo digo con toda la crueldad del mundo. Torpe para un secretario de Educación, que primero desconoce que los planes de educación no se pueden modificar como se le antoje. Para eso existe una planeación de la educación. Y me parece todavía más torpe aquellos que salen a defender este asunto haciéndole maromas a este rollo. Porque con eso de decir que una vez que ya presentan examen, ya se pierde el tiempo en el aula y... A ver. La educación es un derecho humano que tienen los mexicanos. No se le puede hacer los cambios como a ti se te antoje. Están en la Constitución, el artículo 3 es muy claro. La educación es un derecho humano para todos los mexicanos, en este caso de México, ¿no? Pero aquí lo que me parece todavía más torpe, Mario, es que la presidenta sí agarró el problema al vuelo. Porque dijo, a ver, espérenme. Cosa rara, ¿no? Pero sí. Espérenme. Me parece que esto todavía no está terminado, dijo la presidenta. Es todavía un plan que no está aprobado. Afortunadamente tenemos una presidenta que sí tiene por lo menos el feeling de las cosas que pueden pasar o que le pueden acarrear problemas. Bajo este asunto, se fueron de gira el fin de semana a Sonora, y ahí la presidenta agarró a Mario Delgado, y yo me imagino que le jaló las orejas o las patillas, como hacen las maestras, ¿no? Y le habrá dicho, oye, qué torpe eres, Mario Delgado. Pero yo como presidente o la presidenta, por lo menos, buenas tardes y adiós, se acabó. Porque esta exhibida que hizo Mario Delgado a la cuestión de educación le pega directamente a la presidenta, directamente. ¿Qué creo que estaba haciendo Mario con este asunto de la reducción del plan escolar o del calendario escolar? Muy simple. 1, beneficiar a Clara Brugada en el asunto de los juegos que van a haber en la Ciudad de México y quieren bajarle el nivel de polución que hay. Es decir, o de movimiento, de tráfico, de todo ese asunto para mostrarle al mundo que la Ciudad de México es muy tranquila, muy acá, muy... Y otro que me parece que está atendiendo más de fondo es el asunto de la CENTE, que la CENTE amenazó hace 2 meses que si no eran atendidas sus demandas, la CENTE, la sección 22 a protestar de Oaxaca, que me parecen insostenibles esos maestros, que ni maestros son unos revoltosos, pero la culpa no es del indio, sino quien lo hizo compadre. Porque quien le ha dado poder a esa organización Coordinadora. fue la 4T, fue López Obrador que les ofreció todo. Y ahora están temblando porque hay un evento importante internacional y tienen miedo que se manifiesten, que de todas maneras se van a manifestar. Sí, ya lo dijeron ellos. Se van a manifestar. Lo van a hacer, claro. Ese es uno de los asuntos de fondo. Qué bueno que la presidenta salió y atajó el tema, pero todavía más lamentable lo de Mario Delgado es, y aquí se debería correrlo la presidenta, porque sale y se va ahora contra la gente, contra el ciudadano, contra el padre de familia, diciendo, si no son guarderías las escuelas, espérate, ¿qué te pasa?
Las escuelas son centros donde son atendidos los alumnos de todos los niveles, desde el inicial hasta los que están ya en nivel superior. Son centros donde conviven con otras personas, los maestros, se les cuida. No son Mario Delgado ni la 4T son dueños de la educación en México. Y dos, que se vaya todavía contra los patrones que digan, no, pues los patrones deberían tener guarderías para... Es una locura. Pero yo termino con algo que me parece importante. Ese es el nivel de enojo que le quedó, ¿no? Sí, por eso que es muy torpe el tipo, porque debió asumir que el error era de él y no echarle la culpa ni a los patrones, ni a los maestros, ni a los padres de familia. Eso es lo peor. Pero estamos viendo que Morena, la 4T, el Partido y el Partido Verde están destruyendo nuestras instituciones. Este asunto de la educación es grave, porque además estamos saliendo de una pandemia donde todavía no se recupera el nivel de educación del país y salen estos tipos a reducir el calendario escolar sin ningún ápice de conocimiento. Ojalá pudieran leer por lo menos el trabajo que hizo José Vasconcelos, el primer secretario de Educación en México. Ese sí era secretario, no ahorita piltrafa humana que están a cargo de las secretarías de educación. José Segovia. Buen día a todos. La verdad es que coincido en que fueron malas decisiones, además de que habíamos pasado apenas unos par de meses un incremento en el sarampión en nuestro país y en ningún momento se habló de suspensión de clases. Y hoy, con estos dos argumentos que pretendía Mario Delgado suspender las clases, me parece que no había las condiciones para hacerlo. Evidentemente, lo preocupante aquí son las decisiones que toma un gobierno, porque la Secretaría es parte de este gobierno de Morena. Las decisiones que toma un gobierno en cuanto a los jóvenes y niños de México es que no les importa la educación de los jóvenes, siempre y cuando los beneficios de sus acciones sean beneficios de su partido o de sus políticos, y estamos hablando de Morena precisamente. El tema también que está hablando del Mundial, evidentemente es una problemática que no fue de un día para otro. Un Mundial se programa con años de antelación. Ha quedado en evidencia la incapacidad del gobierno de enfrentar estas situaciones, incluso le ha pegado a empresarios en el país también, y no solamente al gobierno. Y esta decisión de Claudia, de la Presidencia de la República, de retomar el control de la decisión de los secretarios encabezados por este personaje, evidentemente pues tiene la oportunidad de retomar la situación. Porque hay que recordar que en la pandemia, porque ese es el otro argumento, en la pandemia los maestros fueron los que salieron al frente y se adaptaron a las situaciones, fueron semanas y meses de estar así. Y en esta situación tampoco se ameritaba, porque finalmente el tema era seguir con la continuidad de la formación de los jóvenes, y el argumento que decía Mario, el secretario de Educación, era que no después del día 15 de junio ya es un tema de carga administrativa, lo cual estaría aceptando él de manera pública que hay un problema que vienen arrastrando desde su punto de vista, un problema que no han tratado de solucionar desde su punto de vista. No estoy diciendo que esté mal o que sea bueno, simplemente que ellos están reconociendo que hay una problemática que no han querido atender, si esa es que es su visión. ¿De acuerdo? Pero sí coincido también en el hecho de que no podemos responsabilizar a los padres de familia de la situación. Sí, tampoco podemos responsabilizar a los docentes. Yo sí creo y estoy muy convencido también que esto también ha ayudado a esconder los grandes problemas que tiene el país, porque los grandes problemas que tiene el país, que no es el Mundial, que no es el calor extremo que se estaba argumentando, sino los problemas de crisis política e institucional que vive Morena con el exgobernador con licencia de Sinaloa, que es un tema que ya casi no está hablando en los medios de comunicación, porque el tema ahorita de hace 3 días para acá es el tema de la educación y la trastada que intentó hacer el secretario de Educación, ¿sí? Por eso yo insisto que los argumentos realmente que el secretario de Educación al salir de calor extremo, que el Mundial, me parece que no eran argumentos evidentemente no sólidos
para tratar de cambiar la narrativa de lo que estaba sucediendo en el país y que afectaba a este gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, ¿sí? Por eso yo insisto, yo creo que el tema de la educación no es un juego, el tema de la educación es un tema que hay que atender con prontitud y con mucha responsabilidad, y lo que quedó en evidencia es que lo que estaban haciendo era un termómetro de cómo iba a reaccionar la sociedad mexicana, de cómo iban a reaccionar los empresarios, de cómo iban a reaccionar los padres de familia en esta decisión que iba a impactar, evidentemente que así lo fue. Era un termómetro para medir, como decimos aquí vulgarmente o coloquialmente, medir el agua a los camotes, para ver cuál es la próxima decisión que va a tomar el gobierno federal en los temas que realmente le están estallando en la mano. Y no es el tema de la educación, a pesar que tenga la presión de la coordinadora, a pesar que Andrés Manuel le prometió todo cuando llegó a la presidencia de la República y que al final los dejó tirados, pero además la coordinadora ha demostrado que ha metido presión siempre, aún cumpliéndoles ciertos o cediendo ciertas cosas, siempre ha metido presión. Y los gobiernos, no solamente el de ahora, sino también los de antes, han tratado de establecer y lidiar con esta problemática que tienen en la educación, precisamente con la coordinadora. Pero de alguna manera han salido adelante. Por alguna otra razón han salido adelante. Y hoy por hoy no podemos permitirnos, de verdad, y yo creo que la gente que nos escucha lo sabe. Aquí el gobierno no solamente quiere responsabilizar a los padres de familia, es una vez más tratar de desviar su responsabilidad como gobierno. Porque es la responsabilidad de ellos. Creo que a los padres de familia no les preguntaron, ¿verdad? Era correcto. Le preguntaron a los docentes que están realmente frente al grupo. No les preguntaron. Fue una decisión burocrática en una mesa de un Consejo Nacional de Autoridades Educativas de México. Ahí se tomó la decisión. Fue una decisión política. Fue una decisión con conveniencia. Fue una decisión económica. Pero al fin y al cabo fue una decisión donde a los que les tenían que verdaderamente preguntar, no lo hicieron. Y además, en un momento que estabas hablando del 7 de este mismo mes que se tomó la decisión, para que en casi un mes, o en menos de un mes, porque creo que está el 5 de junio, en menos de un mes, cerrar completamente todas las actividades del ciclo escolar. O sea, como si esto no se hubiese preparado, por lo menos el tema del Mundial, con mucho tiempo de antelación. O sea, ahí te das cuenta que realmente lo que estaba buscando el gobierno no era el tema del Mundial. No lo era. Porque si hubiera sido, lo hubieran hecho atendido desde antes. El tema, yo siento una vez más, que son distractores para que todo el mundo estemos hablando de estos temas y no estemos hablando de la podredumbre que hay dentro de Morena con sus políticos, narcopolíticos que hay en el país, y que lamentablemente quien está haciendo la chamba es una autoridad de otro país, menos la nuestra. Ese es el verdadero problema de fondo. Eso es lo que quieren cambiar con la narrativa de lo que está sucediendo en México. Lo demás, dejen a los docentes hacer su trabajo. Dejen a los docentes cumplir con sus planeaciones y programas. Ellos son los únicos que están trabajando en este momento, no las autoridades que están haciendo política y politiquería, no solamente en el país. Aquí también en Campeche tenemos a secretarios, subsecretarios de educación haciendo ya campaña para su partido político, abiertamente. Eso es lo que están haciendo, hombre. Entonces no nos perdamos. La educación, yo creo que lo que menos tiene que hacer la política realmente, y hablo de todos los partidos políticos, es meterse en el tema de la educación con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Ahí no tienen que meterse, déjenlos en formación. Ya hubo una gran discusión con la nueva política de educación en el país, donde muchos no coincidimos. Sin embargo, se respeta y los maestros son los primeros en respetarla. Entonces, no mañosiemos el tema educativo, hombre. Hay que dejar trabajar el tema, pero, señores, no olvidemos los verdaderos problemas en el país, que son los narcopolíticos de Morena. Eso. Ricardo, parece que fue una ocurrencia mal calculada, porque yo supongo que en esta ocurrencia de la idea de Mario Carrillo era de llevarse los aplausos, ¿no? Que la gente aplaudiera la decisión, de que los padres de familia dijeron, oye, pues qué bueno que nos adelantaron las vacaciones y vamos a ver el Mundial, cuando otros mundiales lo hemos visto en las escuelas, claro. Efectivamente ponen hasta pantallas y todo, ¿no? Y en lugar de los aplausos, pues se le llevó la rechifla. ¿O cómo lo ves? Pues yo lo veo como una tragicomedia, una prueba más de la grave tragicomedia que es el gobierno de Morena en nuestro país, ¿no?
Fue una decisión absolutamente rechazada, contraria en todos los sentidos a lo pedagógico, a lo legal. Fíjate, la mayor parte de los países tienen un promedio de 186 días de clases. La ley en México, la ley de educación, habla de que mínimo deben haber 185 días de clases. Evidentemente, sí, es posible hacer recortes y hacer ajustes al calendario, ¿no? Pero recortarlo de la manera que lo planteó el secretario de Educación, Mario Delgado, es una vacilada. Como ya se mencionó, se anuncia con menos de un mes el corte anticipado. Si tú ves, finalmente estos 157 días que iban a quedar el calendario, no solamente representa menos de lo que la ley en nuestro país y el promedio internacional de días representa, sino que si tú vas a ver ya enfocado en estado por estado, hay estados como Sinaloa, como Veracruz, como Chiapas, como Oaxaca, como Tabasco, que han tenido interrupciones constantes de sus ciclos escolares. Entonces, ni siquiera en esos estados iban a tener 157 días. Había estados donde si se actualizaba este corte anticipado, iban a estar llegando únicamente a 110 días de clase más o menos. Eso es gravísimo para los estudiantes. Pero al final no se dio ningún tipo de argumento sólido. Ya aquí se ha expuesto ampliamente. Lo del Mundial es una vacilada, ¿sí? No se justifica, además de que la mayor parte del país no vamos a estar involucrados en el Mundial, ¿no? Entonces, no es una medida que pueda ser vista y dimensionada como una necesidad y una urgencia nacional. El tema del calor, pues, podría justificarse, pero finalmente, pues ha venido... Pero, por ejemplo, a nivel local se toman medidas, ¿no? Se toman medidas, modificas horarios y cosas así. Lo otro que se me hace a mí fatal, que es este reconocimiento que después del 15 ya no hay actividades y que no sé qué. Uno está en un error, porque durante ese plazo de tiempo sí hay actividades académicas y administrativas que se tienen que llevar a cabo. Es un plazo donde finalmente los docentes realizan muchos los procesos de evaluación de sus alumnos, donde hacen todavía tutorías, donde hacen acompañamiento, donde hacen reevaluación para poder de una otra manera establecer finalmente parámetros de dar oportunidades y de dar finalmente posibilidades para que los alumnos puedan completar sus ciclos escolares. O sea, hay muchas actividades si se quiere trabajar adecuadamente. Bueno, y tú lo dices con conocimiento de causa, tú fuiste secretario de Educación en el Estado. Claro, las escuelas tienen trabajo y pueden realizarlo esto, ¿no? Y al final es darle un tiempo a los docentes para que en un horario laboral, fuera de tener que hacerlo en domicilios y en sus tiempos ya propios, propiamente de descanso, puedan completar finalmente todas sus tareas. Entonces, está sumamente equivocado el secretario de Educación diciendo que no hay nada que hacer, pero si él percibiera que hay un problema ahí, si él percibiera que efectivamente son horarios ociosos y que no sirven para nada finalmente seguir, ¿por qué no lo planteó desde antes? El ciclo escolar se analiza, se planea, se toman decisiones con muchísima anticipación, ¿por qué no lo hizo desde antes? Entonces, simple y sencillamente lo único que podemos ver de acá es que son cosas que se sacaron de la manga, argumentos baratos, justificaciones verdaderamente sin ningún tipo de sustento y, de nuevo, también estamos totalmente de acuerdo. Esto, al final, lo único que ha logrado es desviar la atención de un tema sumamente importante para el país, como es el hecho de que haya una acusación contra un gobernador de Morena acusado de narcotráfico. Un gobernador al cual le fueron a balear su casa. Un gobernador que está huyendo, un gobernador que nadie sabe dónde está en este momento y sobre todo un gobernador narcotraficante que está siendo protegido por la presidenta de Morena. Que la presidenta de Morena, antes de hacer justicia y aplicar la ley, está finalmente empeñando el futuro de los mexicanos por defender a uno de los suyos, por proteger a un delincuente y a un narcotraficante. Eso es lo que verdaderamente importa y hoy con todo este teatro que se ha armado por parte de Mario Delgado y las autoridades de Morena, que son expertos en hacer teatros, ¿no? Pues bueno, traen a la opinión pública discutiendo de este asunto. Ojalá los ciudadanos no perdamos de vista lo importante. Morena es un partido que gobierna con narcotraficantes y está demostrado. Bueno, antes de irnos una pausa, Edwin Medina Barbosa dice: hola, buenos días, la verdad que caso tiene seguir hablando del tema, ya se echó para atrás la propuesta por parte de la presidenta, ya no se saldrá el 5 de junio, ahora sí,
Ahora, si hay mucho calor, que se pongan aires acondicionados en las escuelas, y en cuanto al fútbol, eso hay que dejárselo a los deportistas. La educación no debe verse perjudicada por un juego de fútbol que no trae nada de ganancia a la educación. Vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Pepe Inurreta. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Regresamos con José Inurreta Borges. Ajá. Pepe, la ruta de Pepe. Oye, ¿Cómo Pepe, estás, bueno, Romero? pues dinos tu opinión sobre este asunto, ¿no? Que pues le echaron reversa. De reversa, mami, diría la canción. Para atrás. Sí, a ver, dice Mario Delgado, ¿no? Que las escuelas no son guarderías. Ellos eliminaron las estancias infantiles, ¿sí? Que les servían muchísimo a las madres de familia, sobre todo cuando iban a trabajar y sus hijos ahí estaban atendidos, cuidados, comidos, educados, mientras los padres de familia estaban luchando por el sustento. Definitivamente coincido mucho con varios de mis compañeros panelistas, es una cortina de humo por el escándalo del narcogobernador de Sinaloa. Y vienen más, hay una lista de políticos morenistas, ¿sí? Que ya tienen mucha cola que les pisen con el huachicol fiscal, con la lana que les dio el narcotráfico, ¿sí? Y pues con todo el financiamiento de las campañas, que ya se de una forma tan obvia, ¿sí? Los protegen y pues se avientan estas pifias, ¿no? Y así, hay que decirlo, es un gobierno izquierdista, de tinte comunista. Así era Fidel Castro, así era Hugo Chávez, ¿sí? Cuando habían crisis por temas sociales, se sacaban un tema de la manga para desviar la atención. Pero México no es comunista, ¿eh? La gente aquí, por más modestamente que viva, le gusta echarse su puchero, su chocolomo los fines de semana, su carnita asada, ¿sí? Su guama. Ah, claro. Y su respectiva. Tira misiles. Y aquí los únicos misiles que se tiran son los que están bien fríos. Exactamente. Y eso es dinero, ¿verdad? Y la gente con dinero sale a comprar, a vestirse, a comer, a la playa, a pasear. Este no es un país comunista. No van a poder engañar a la gente con esas cosas, ¿sí? Están más que exhibidos. Quieren desviar la atención, pero no van a poder. Morena, yo ya lo dije en las redes sociales y aquí lo digo, ya empezó su caída. Y Morena se va a caer, se está cayendo como los aviones. Cuando se caen los aviones es en caída libre. Como que cayó empalizada. Así, ándale, como la avioneta que cayó empalizada. Igualito, así viene Morena, como avión en picada. Con drogas. Es todo. Pues cambiamos. Yo quiero terminar con una frasecita este tema de Vasconcelos que me parece que es relevante para que lo tomen en cuenta los que ahora están en la Secretaría de Educación, hasta los propios secretarios locales. Dice, ya es tiempo de que aparezca el maestro no experimentador, sino experimentado, capaz de llevar a cabo un plan preciso sobre la educación. Con eso es claro decirle que si Morena sigue improvisando en todos los niveles, Morena y los gobiernos de todos los partidos, en la Secretaría de Educación a improvisados, la educación no va a avanzar en México. Y por lo tanto, la niñez y la adolescencia van a quedar estancadas y seguiremos sabiendo todavía más pobres. Un país ignorante lo que quieren. Bueno, cambiamos de tema. ¿Alguien más ibas a hablar algo, César? ¿No? Cambiamos de tema. En el rubro de seguridad, ayer se dio a conocer que fue el domingo 10 de mayo cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche detuvieron en Ciudad del Carmen a Moisés N., presunto sicario responsable del asesinato de Karina Aurora, síndica de Palizada. La funcionaria fue ultimada a balazos el lunes 17 de noviembre del 2025 mientras conducía su camioneta por la calle Morelos de esa localidad. Moisés enfrenta cargos por homicidio calificado tras cumplimentarse una orden de aprehensión emitida por un juez de control. Se trata de uno de los casos de violencia política que más conmoción generó en Campeche durante el año pasado.
Por otra parte, el viernes 8 de mayo, la entidad vivió una jornada negra con 9 homicidios, 4 por robo violento en Calakmul, 2 por conflicto familiar en Escárcega y 3 más en la ciudad capital, víctima de un presunto sicario que fue detenido y presuntamente ejecutó a las 3 personas por temas relacionados con el agiotismo, según declaró la secretaria de Gobierno, Liz Hernández. Bueno, pues qué bueno que detuvieron a esta persona, ¿no? El presunto homicida, porque allá, recordemos que allá en Palizada también meses atrás habían entrado a balear a un regidor en su casa, ¿no? ¿Y la regidora que mataron? Sí, por eso, esa es la que detuvieron, ¿Es el tema? Es el tema, porque y meses atrás fueron a la casa de un regidor y ahí le tiraron varios balazos. En un municipio tan pequeño, se supone que todo era tranquilidad, pero bueno, César. Y nos da mucho gusto que las autoridades justamente que se encargan de las detenciones de aquellas personas que cometen delitos, en especial, un delito que nos conmovió, nos pegó, nos dolió mucho, el asesinato vil, el feminicidio de la maestra Karina, hoy justamente esté ya detenido. Nos da mucho gusto, nos dio mucho gusto saber la noticia, ¿no? Finalmente lo que busca la familia, lo que buscamos quienes la conocimos, quienes estuvimos cerca de ella, pues es la justicia, ¿no? Que de este hecho se haga justicia, y nos parece importante que la detención pues haya sido no mayor al tiempo del hecho que ocurrió, ¿no? Vaya, finalmente se demoró lo que se tuvo que demorar, pero finalmente se detuvo a la persona. Y por el otro tema que señalabas de los hechos ocurridos durante el fin de semana en la capital, también se detuvieron a las personas implicadas, me parece muy importante. Entiendo que todo el tema se dio en los bajos de un supermercado, ¿no? La detención. Es correcto, la detención, perdón. Y lo hicieron los familiares, ¿no? La detención, sí. Y ultimaron a un militar, si no me equivoco, sí, ¿no? En una colonia. Y como sea, pues bueno, es lamentable, pero bueno, finalmente lo que se busca es que estos hechos no queden impunes. Y revisaba puntualmente, antes de entrar a la mesa, las cifras del estado de Campeche, del municipio de Campeche, versus lo mismo en el estado de Yucatán y en el municipio de Mérida. Porque a pesar de que son contrastantes, es decir, el resumen justamente de estas cifras señalan de que los dos estados más seguros del país siguen siendo Yucatán y Campeche, eso es innegable, es un hecho, ¿sí? Siguen los dos estados teniendo, por supuesto, delitos que perseguir. Estamos hablando de justamente homicidios dolosos, estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de robo a casa habitación, que son problemas que no son ajenos a una ciudad, que no son ajenos a un entorno urbano. Y no con esto estamos justificando lo que pasó, sino solamente estamos señalando justamente que no estamos ajenos, ningún municipio del país, ninguna comunidad, ninguna localidad está ajeno justamente a un tema, ¿no? Se tiene que trabajar muchísimo en la atención a las causas, como se está haciendo justamente, que hoy están dando puntualmente el informe de Seguridad Nacional, la secretaria, todo el gabinete de seguridad, y en ese sentido, con la prevención de las causas, la atención justamente, el fortalecimiento de la investigación de la Guardia Nacional, como se ha planteado en materia de seguridad, pues es lo que tiene que dar resultados, ¿no? Y en eso es donde nosotros nos hemos conducido y seguiremos conduciéndonos, ¿no? Alberto Cutz. Mira, me parece que voy a insistir en algo que es evidente. Antes de la llegada de la gobernadora Laida Sansores Campeche, no había tantos homicidios dolosos. No había tantos. De hecho, nosotros estábamos en primero o segundo lugar contra Yucatán. Pero además comparar a Yucatán con Campeche me parece que no va, porque Yucatán, nada más la capital, tiene 1 millón de habitantes. Tiene más habitantes que todo el 1 millón de habitantes. Nosotros tenemos 300 y cacho mil, casi 400 mil. Mérida tiene más habitantes que todo el estado de Campeche. Así es. No. Pero yo insisto en algo interesante.
Antes de la llegada de Laida, el promedio de homicidios dolosos en Campeche estaba entre 3 y 4, más o menos, ¿no? Al año habían 45, 50. En 2025, en Campeche hubieron 89 homicidios dolosos, es decir, casi el doble de lo que en anteriores gobiernos priistas. Hablemos del de Alejandro Morelos y de Aiza, ¿no? Promedio de 45, 50. Con Laida llegaron 89, casi 90. En lo que va del año, estamos hablando de 8 por mes aproximadamente. O sea, tenemos 4 por 8, 32 y 9, casi 40. En menos de 5 meses, ya casi 40 homicidios dolosos. Si esta tendencia continúa, estamos aproximadamente que van a ser entre 90 y 100 homicidios dolosos. Es casi el triple de lo que esperemos que no ocurra. Pero ¿por qué está ocurriendo esto? Porque no hay una estrategia de seguridad, porque hay permisividad de las autoridades en que ocurra esto. Y voy a desmantelar un poco el asunto de ese mito que dicen de que en Carmen está mejor que Campeche capital. Mentira. Hay una gran cantidad de homicidios dolosos que no se reflejan en el Estado porque como están en la isla, no los contabilizan, o si los contabilizan, está alejado del tema, pero cada semana hay 2 o 3 en la isla, en las colonias, que hay muchas colonias que tienen ese problema. Campeche no teníamos esta situación. Recordemos lo que pasó en la Avenida Central, donde de manera aparatosa agarran a un tipo en plena Avenida Central, lo rafaguean. Esto no se vivía en Campeche. Y se puede argumentar algo, es que está aumentando el asunto en todo el país, sí. Pero entonces, ¿para qué nos sirve un C5 que inauguraron con millones y millones de pesos? Las cámaras. Las cámaras de seguridad. ¿De qué se les sirve que hayan comprado camionetas nuevas a los policías si no hay la prevención del delito? No hay. La secretaria de Seguridad, gracias a ello, a Laida le hicieron una marcha con 10,000 personas, que nunca había ocurrido en Campeche una marcha en contra de un gobernador o gobernadora. De ese tamaño. De ese tamaño, porque la secretaria de Seguridad corrió a policías y todo, porque no hay un plan de seguridad. Con la llegada de Laida Sansores, aumentó el homicidio doloso en Campeche, tristemente. Está a tiempo todavía Laida de por lo menos frenar el asunto para que no haya más a la alza este tipo de asuntos, porque en cualquier momento el ciudadano está expuesto a hacer un daño colateral en este tema. Y antes veíamos más policías, no sé si es mi percepción, pero antes yo veía policías hasta caminando. No, es que ahora los policías están en las casas de los funcionarios cuidándolos. ¿Que no se había acabado? No. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Que abrió la chequera en el auditorio. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Flores dice, saludos a la mesa, en el Face casi a diario hay homicidios dolosos en Carmen, diario. Bueno, ahí está. Bueno, quedamos con los comentarios de Pepe Segovia. Tema de seguridad en Campeche, el tema de los homicidios que han estado sucediendo y que han crecido a la llegada de este gobierno, es indudable, innegable. Son situaciones que no se pueden negar, lo confirman no solamente los datos que obtenemos a través de las cifras oficiales, lo vemos a través de las encuestas, como hace también el INEGI, de la percepción de inseguridad. Lo estamos viendo también que hay un crecimiento de impunidad alrededor de todos estos actos delictivos y estos hechos de sangre que han azotado realmente el Estado. O sea, realmente sí hay una preocupación, creo yo, de la ciudadanía legítima al respecto. Sí hay un problema de inseguridad. Aunque el gobierno del Estado, el Ejecutivo del Estado, haya dado a conocer estas detenciones, pues yo creo que lo menos que puedes hacer como gobierno, dar resultados en un tema de que tenga que ver con la seguridad, sobre todo pocos, ¿no? Los que han lo que hemos conocido, exactamente,
es que no hemos conocido realmente los resultados de las investigaciones de otros homicidios. Eso fue un hecho que sucedió y que hubo una actuación y que finalmente hemos visto hubo los una resultados detención. de la estrategia, ¿no? ¿Cuál estrategia? O sea, aquí la pregunta es ¿cuál estrategia? Porque si hubiera realmente una estrategia, un trabajo de inteligencia, un trabajo coordinado en la famosa Mesa de la Paz y la Seguridad del Estado de Campeche, pues yo creo que esto empieza a ir a bajar. Pero evidentemente no estamos viendo operativos de detención, no estamos viendo operativos de narcomenudeo, no estamos viendo realmente lo que se ha dado en muchas ocasiones, habrá una que otro, pero ahora sí como dicen ellos, de manera aislada. Ha habido operativos de detenciones para ver qué hay en las casas, en ciertos lugares. El narcomenudeo existe y son aislados, sí, los operativos para esto. Pero no hemos visto realmente en qué han acabado las investigaciones de otros homicidios, no de ahorita, de hace meses. El año que terminó, bueno, el año pasado, acuérdense que fue un inicio de año muy difícil, hubieron muchas ejecuciones en los primeros meses en comparación a otros años. Entonces, yo creo que el gran problema realmente lo tenemos con la autoridad, porque mientras una autoridad no reconozca la problemática, para empezar, ¿no? No vamos a poderle dar resolución como autoridad, porque yo no sé qué se quiere hacer. Solamente pretenden levantar la mano con un trapo y esconder todo lo que está dentro, todo lo que está sucediendo en el Estado. ¿Qué pretenden? No castigar y haya impunidad, así como lo estamos viendo a nivel nacional con los políticos de Morena relacionados con el narcotráfico y lo que está pasando en Campeche. También tiene que haber impunidad de lo que está sucediendo. No podemos entonces los campechanos normalizar este tema de inseguridad, porque eso es lo que está pasando tristemente. Ya el campechano, cuando empezábamos a escuchar esos problemas que estaban pasando en nuestras calles, ya a cualquier hora del día, era preocupante para las familias. Hoy por hoy sigue sucediendo y pasa 3 cuadras de tu casa y la gente ya no lo percibe como antes. Estamos empezando a normalizar esta problemática. Y creo que es el error que podemos cometer como ciudadanía, normalizar estos niveles de violencia en nuestra entidad, porque le estamos haciendo un favor a alguna autoridad que no quiere hacer su trabajo. Y nosotros le estamos ayudando normalizando esta situación. Hay que exigirle a la autoridad. Como ciudadanos tenemos que estar realmente informados de lo que está pasando en el Estado, informados de lo que está pasando en el país, informados de lo que pasa en nuestra colonia. En esa medida que estemos informados, no vamos a normalizar la situación, porque no sabremos que el crecimiento de inseguridad en el Estado, la falta de acción de nuestras autoridades para muchos casos, no estoy diciendo que no haya, seguramente lo hay, pero así de manera aislada, ¿sí? Nos va a permitir no normalizar esta problemática y poder exigir entonces a la autoridad. Claro, tú dices, ¿qué dice este hombre? Exigirle al torey, ¿cómo me planto en el palacio y le exijo? No, así no funciona. ¿Cuándo le exigimos a la autoridad? En los procesos electorales. O cuando hay un problema social grande, donde se logra aglutinar cierto sector social y se manifiesta en conjunto. Pero sí tenemos nosotros la oportunidad, como comunidad, ejercer nuestro derecho político, el ir a votar en algún momento, en nuestro proceso, en nuestros estados, en nuestros municipios, por los diferentes cargos, que en alguno de ellos tiene a su cargo la autoridad o la seguridad de nuestro estado. Ese es nuestro momento como ciudadanos también para exigir, y por lo tanto hay que estar atentos a la situación que está viviendo el estado. Y yo sí lamento de verdad, porque muchos foráneos que están al frente de las secretarías, y entre ellos seguridad pública, yo no sé si realmente tienen cariño por este estado, pero yo y muchos de los que podemos estar aquí vivimos, aquí están nuestras familias, aquí están los hijos, los abuelos, la familia, y sí nos preocupa que haya un crecimiento de seguridad y que la gente que tiene que estar a cargo de ella no dé resultados. Yo creo que la gobernadora del estado, y lo digo con mucha responsabilidad, cuando ya vio que el tema de seguridad en el estado no está funcionando, yo creo que había tiempo suficiente de hacer cambios en el gabinete y poner personas a lo mejor con mayor capacidad, de mayor respuesta para dar resultados en un tema tan delicado que está sufriendo no solamente el estado de Campeche, yo creo que varias partes del país, incluyendo nuestro estado. Y tampoco se vale, Homero, que comparen las problemáticas del estado con otras partes de la República cuando son estados mucho más grandes en población y en territorio. Pero en Campeche, evidentemente, sí hay un crecimiento de seguridad y la gente lo percibe. Ricardo Medina. Pues bueno, el mayor fracaso que tiene el gobierno de Morena en Campeche es precisamente el de seguridad.
Es el peor fracaso por sus números, por sus malos resultados, por su indolencia, pero sobre todo por la manera en que ha dañado a toda la gente en nuestro estado. Por decir números, si sacamos el promedio de homicidios con arma de fuego en todo el gobierno anterior, cada mes ocurrían 2 homicidios con arma de fuego. A partir de que Morena llegó al gobierno en Campeche, son más de 6 homicidios por mes que ocurren con arma de fuego. ¿Sí? Esos son datos, ya están allá, cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Decía hace un momento César de que Campeche sigue siendo con Yucatán uno de los estados más seguros. Es una gran mentira. Si checamos igual el reporte que acaba de emitir el Sistema Nacional de Seguridad Pública del mes de abril, Campeche es el estado número 24 en número de homicidios dolosos, de homicidios intencionales. ¿Sí? Estamos por encima, por ejemplo, de Nayarit, que es el último lugar, de Yucatán, que es el penúltimo lugar, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, Baja California Sur. Todos estos estados que mencioné tienen mejores números que Campeche. Entonces no somos el de los lugares más seguros. Perdimos la condición de ser el estado más seguro. Entonces, ha sido un desastre el tema de seguridad en nuestro estado. Hace unos días todavía denunciaban por ahí de que cayó una avioneta en Palizada, en un lugar donde no pasaba nada, donde era un lugar tranquilo. Salen las autoridades a desmentir ese hecho y el día de ayer la noticia es de que hay aseguramiento de avionetas en Balancán, ahí muy próximos a Palizada, ¿no? Entonces, esto al final tratan a como de lugar de ocultar las verdades. Hoy nuestro estado está sumido en una ola de violencia porque ha crecido el narcomenudeo, porque ha crecido la presencia de narcotráfico, porque el gobierno de Morena le abrió las puertas a los narcotraficantes y al crimen organizado en nuestro estado. Entonces, esto al final, eso es algo innegable y lo estamos pagando las consecuencias los campechanos. La detención de los sujetos que la semana pasada estuvieron involucrados en un asesinato sicarial en Campeche, no fue gracias a la policía, ni a las cámaras, ni a un operativo, ni una estrategia. Fue porque los familiares de una de las víctimas se lanzaron a la persecución, ¿sí? Y fueron ellos los que finalmente lograron detener a estas personas y la policía acabó deteniendo también a familiares que querían finalmente cobrar venganza ahí. Entonces, que no se cuelgue la medalla a la policía de actos que finalmente ni siquiera reflejan una buena operatividad. Pero todo esto que está pasando en Campeche tiene un nombre y apellido. Y su nombre y apellido es el de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz. Aquí lo más grave es cómo frente a una situación de tanto hierro, de tanto error, de tanto fracaso en resultados, que los campechanos estamos molestos por todo esto, la gobernadora la sostiene. Esa es la gran incógnita. Eso es la gran disyuntiva, eso es lo que finalmente a los campechanos nos preocupa, porque qué nivel está el compromiso, qué nivel finalmente tienes que hacer para que ante una situación que te está afectando tu gobierno, dejes en funciones a alguien que no te está dando resultados, te está perjudicando. Entonces esto es algo muy grave, esto es algo que los campechanos creo que ya tenemos un criterio de todo esto y que hoy lamentablemente nos está costando mucho. Pero esto tiene una responsable también, tiene un nombre, tiene un apellido, y también esto, finalmente, Morena es responsable de todo lo que está pasando en nuestro estado. Nos están escuchando en Carmen y nos dicen que a los homicidios se suma otro asalto en la sonda de Campeche a un buque del Báltic, que llevaba insumos a plataformas del complejo Cantarell por tierra y mar, parte de la inseguridad. Pues es lo que dije en Carmen. En Carmen hay una violencia que está desatada igual, claro, pero porque también lo ha permitido el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, puntual, el que es el coordinador de los Morenas para el asunto de la cuarta transformación. José Nurreta. Es lamentable, ¿sí? Triste cómo vamos perdiendo nuestra seguridad en Campeche, los delitos de alto impacto al doble, asesinatos, cosas que antes no se veían, que porque los de antes pactaban, decían, bueno, pues ¿qué esperan estos para pactar para que haya santa paz aquí? Sí. La gente no, que los de antes pactaban. Pues pídanle consejos a los de antes, o que regresen a Cuco Argáez a la policía. Ese sí fue un buen secretario de Seguridad Pública. ¿Sí? Y lo digo con responsabilidad y seriedad porque me tocó trabajar con él. ¿Sí? A ver, Marcela y Laida no pueden con este paquete.
se tapan las dos, ¿sí? Con su misma falda. Se cubren, se protegen, ¿sí? No le puedes tocar a la gobernadora, no le puedes decir nada de Marcela porque ella es la mejor, ¿sí? La que hace un excelente trabajo. Mentira, mentira. Ya es hora de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo voltee a ver a Campeche en este tema y mande a Harfuch acá, a ver qué va a hacer, ¿sí? Porque es evidente. Ayer sale la secretaria Liz Hernández en una conferencia de prensa a decir que no hay delincuencia, que no hay presencia del crimen organizado. Por favor, si son células del crimen organizado las que se están disputando el territorio y la distribución de droga, hoy más que nunca la distribución de piedra y cocaína en las colonias está a cualquier hora del día y está incontrolable. Lo dicen los vecinos, lo dice la gente. ¿Sí? Yo voy a La Esperanza, yo voy a Siglo XXI, me dicen aquí venden esto, aquí venden el otro, a cualquier hora del día. Se lo reportas a la policía, no vienen. Pero reporta que hay un carro en franja amarilla y vienen 3 patrullas y se lo llevan para que la gente vaya a pagar multas. ¿Sí? A ver, ¿sí? Se le salió de control este tema. Tiene que entrarle el gobierno federal a ver si ponen orden, porque esto afecta a nuestra economía, que también es un tema que va ligado. Esto afecta también al turismo. Los turistas dicen, antes íbamos a Campeche porque estaba tranquilo, pero hoy no. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con el descenso del turismo, que yo la aceptó la secretaria. ¿Sí? Pero que la secretaria Liz Hernández diga que no hay presencia, de verdad, ¿en dónde vive? ¿A quién quiere engañar? Se ríe todo el mundo, vea las reacciones de las redes sociales. Por Dios, secretaria, sea usted empática, usted sí es campechana, la otra no es. Hace rato decía bien José Segovia, no hay cariño por esta tierra. Los foráneos no tienen ni un cariño por esta tierra, ¿sí? Se van a ir con las bolsas llenas, pero ojo campechanos, ojo, porque si ni Dios lo quiera, repite Morena, seguramente van a repetir ellos también. Así que ojo campechanos, mucho ojo. Bueno, pues ya nos vamos. Agradecemos a César González ya se retiró, agradecemos a Beto Kutz, que ha estado aquí con nosotros, agradecemos a Pepe Nurreta, a Ricardo Medina, a José Segovia. Gracias, buen pero día. sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.